y la verdad que a mí me habían asignado presentar a los malagueños, pero hice un pequeño cambio, digo yo, aunque llevo toda la vida aquí, me siento también y soy nacido en Valencia y todavía recuerdo muchos platos y los seguimos haciendo en mi casa y es un poco lo que hoy vamos a ver aquí. Por eso yo quería presentar a Manolo Alonso. Él viene de un pueblecito que hay entre Gandía y Andalucía, es decir, desde Gandía hacia el sur está Daimús, está en la playa, y en 1985 sus padres abrieron un bar. Ahora está él y su hermano. Su cocina es la cocina marinera, sobre todo, pero tiene una gran barra de tapas que se consumen a la hora del almuerzo. Y aquí sí que quería yo explicaros un poco a los que somos, los que sois de aquí, lo que es el almuerzo valenciano, porque nada tiene que ver el almuerzo en Valencia con el almuerzo que se entiende en el resto de España y yo creo que en todo el mundo. La hora normal del almuerzo aquí, ya que sería pues las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, ese es el almuerzo. En Valencia, yo me acuerdo cuando estudiaba en un colegio y se sigue haciendo, yo creo que es la comida más democrática y más social de todas cuantas se realizan. Porque a la hora del almuerzo tú puedes ver en la misma barra, en la misma mesa, al director general de una gran empresa, al director de un hospital, con el enfermero o con el celador, compartiendo esa comida. Y digo que es la más democrática y la más social de todas porque es una comida que se hace a partir de las 9:30 de la mañana. Se come a las 9:30 de la mañana, se hace el almuerzo, es todo un rito, se empieza con bocadillos, pero bocadillos de lo que os podáis imaginar, o con raciones, incluso con guisos. No me decía, dice, yo sigo dando los guisos que hace mi madre, unos callos a las 9:30 de la mañana. Se pone en la mesa unas variantes de aceitunas, de pepinillos, de cebollas en vinagre, de encurtido, un vino y una gaseosa o una cerveza con una gaseosa. Se termina después de almorzar con unos cacahuetes, con unos frutos secos y luego un café o un carajo. Ese es el almuerzo que se hace en Valencia y se hace todos los días, es un rito. No es el desayuno de aquí. Uno desayuna en su casa y a las 9:30, entre las 9:30 y las 11 de la mañana veréis todos los bares llenos de gente en la barra y te digo, se mezclan todas las clases sociales para ir a almorzar. Y ese es el almuerzo. Y entonces, sobre esa idea del almuerzo sigue esa barra que tienen en Casa Manolo. Luego nos va a hacer 3 platos muy valencianos que están presentes y uno de ellos, que es el último, él me decía, dice, voy a hacer una pescadilla, que será el último, con hervido, el hervido valenciano. Pues es de los platos, junto con algunos arroces, que yo todavía conservo en la memoria y que sigo guisando en mi casa, sobre todo para cenar, el hervido. Uno de los platos que luego vamos a ver cómo nos lo presenta. Pero sobre todo él ha venido a hablarnos de su cocina y de sus tapas. Así que Manolo, antes nos tienes que hablar un poco de cómo habéis llegado a tener esta barra impresionante, porque es una barra que echa para atrás, sobre todo a la hora del almuerzo. Muy buenas a todos, muchas gracias Enrique por la presentación, gracias a Ceubija por darnos esta oportunidad. Antes que nada tengo que decir que es la primera vez que cocinamos fuera de casa, es un orgullo estar aquí, que haya sido este sitio para nuestra puesta de largo y bueno, si hacemos cualquier fallo que nos lo perdonen. El tema de la barra que comentaba Enrique, pues bueno, es el último proyecto que tenemos en Casa Manolo y tiene, nada, está recién nacido, es del 7 de julio, o sea que no tiene nada, muy poquito tiempo. Nosotros tenemos un restaurante con una trayectoria de 26 años, mis padres empezaron, era un chiringuito, la gente se llevaba la comida, le daban la bebida y bueno, y así empezamos. Luego hubo un cambio generacional, empezamos mi hermano y yo y bueno, somos inquietos y hemos ido intentando transformar, siendo muy realistas con la ubicación que tenemos, que es una playa, es un pueblo pequeñito de 2.000 habitantes nada más, es una primera línea, turismo en verano. Y siendo muy realistas con nuestra ubicación y nuestra es un local grande, nuestra dimensión, pues bueno, empezamos a practicar la cocina, siempre somos defensores a ultranza del producto. Como digo yo, nuestras cámaras es la subasta de Gandía, vamos todas las tardes a comprar el pescado allí, a Gandía, a la subasta, a 5 kilómetros. Y bueno, y teníamos mucha ilusión de una barra y como os comentaba, pues empezamos el 7 de julio con ella. Es una barra que está a la entrada, en la zona del bar, que era la
la única o la parte del local que más falta le hacía, porque el local tiene 26 años, como os he dicho, y 28 reformas. La última es la que hemos practicado ahora. Es una zona amplia, es una zona que hemos intentado darle un poco más moderna, basándonos en la cocina de Casa Manolo, que como os decía es el producto. Es una barra de estar sentados, no es una barra de pie, puedes estar de pie, por supuesto, pero es una barra que sean 30 taburetes. Intentamos que, como vais a ver, los platos son para comer más sentados que de pie. Y bueno, es una barra ancha, una barra con unas dimensiones para que al final sea el protocolo o un poquito lo que sería lo que es la mesa, pero comiendo en barra, ¿no? La carta es amplia, con bastante producto, casi toda, platos autóctonos, con las raíces nuestras. Mis padres, como han estado siempre, siguen estando, aunque como digo yo, en la reserva un poco, pero bueno, siguen ayudándonos. Y los platos casi animales, siempre los guisos, y de hecho tenemos un plato, como comentaba Enrique, que son los callos. Nosotros somos autóctonos de un pueblecito de la Sierra de Madrid. Era un plato que no lo hacíamos en Casa Manolo, era un plato nuestro, lo comíamos para casa, pero un día hace 2 años lo hicimos y casualidad de la vida vino un crítico a comer y le dimos los callos para que lo probara y le gustaron tanto. Digo, ¿por qué no lo ponéis en la carta? Vamos a comer callos aquí en la playa, en primera línea, en cocina marina. Y desde entonces la verdad que es uno de los platos más demandados. Y lo comentaba antes Enrique, pues en Gandía, en la zona de Valencia, en la Safor, que es la comarca nuestra, hay mucha costumbre de lo que sería el almuerzo. El almuerzo allí pues es una comida, pero con un cambio horario, o sea, simplemente, o sea, se comen guisos, se comen platos de cuchara, pero a una hora pues más matutina o más temprana. Es cultura, es ritual, es protocolo, y algunos como queramos, pero realmente el domingo a lo mejor es igual, pero un poquito más extenso, por tiempo, porque la gente no va a trabajar, se alarga un poco más ese horario, ese rato de tertulia, pero es lo mismo todos los días, ¿no? Hay mucha costumbre y mucha cultura de ello. Y bueno, si queréis empezamos a cocinar los platos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es del último plato, que lo vamos a poner en marcha para que dé tiempo, si no nos daría, que es la pescadilla con el pido valenciano. Entonces vamos a hacer un caldo corto, ponemos patata, ponemos puerro, ponemos cebolla, ponemos zanahoria y pondremos la espina y la cabeza de la pescadilla que la hemos limpiado, la hemos desangrado bien y lo ponemos a cocer. Esto lo vamos a tener cociendo y cuando empiece a cocer 15 minutos más y ya lo tendremos. Como veis ahora Karim está poniéndole bastante aceite, le ponemos este plato. Esto viene porque cuando este plato lo comíamos de pequeños, pues teníamos la costumbre de chafarlo con el tenedor todo y ponerle aceite por encima. Entonces, este plato a mí personalmente me gusta con más aceite, luego esto lo colaremos y ya veréis, pero este es el último plato. El primer plato que vamos a hacer es una anchoa con jugo de escalivada. Escalivada en Valencia es pencat, es garrat, sería lo mismo. Tenemos las verduras, las hemos asado. Pero la diferencia entre la escalivada y el esgarrat es que la escalivada es solo verdura y el esgarrat lleva bacalao seco, desecho, hecho a tira y aderezado con aceite. Correcto, muy bien, así es lo que ha comentado Enrique. Este plato, una cosa importante para esta elaboración, me gusta recalcarlo, es el asado de estas verduras es de hora y media a 230 grados de temperatura. Es importante la temperatura para este plato, porque si no vamos a cocer las verduras, no las vamos a asar y no vamos a conseguir lo que queremos, que es el jugo que sueltan ellas. Después, una vez asado, lo vamos a asar sin nada, ni aceite, ni sal, simplemente la vamos a tapar con papel de aluminio. Las taparemos con papel de aluminio y ya está, y las asaremos hora y media a 230 grados. Una vez asadas, las sacamos y las ponemos en una estameña, bien en un chino, como un par de horas, y nos va a soltar ese jugo. Ese jugo es lo que vamos a necesitar para este plato. Este plato, como comentaba Enrique, la diferencia entre el espencat y el esgarrat, nosotros anteriormente las verduras se pelaban después de asada y se montaba el plato. Y él se hace con un salazón, bien con el capellán, la bacaradilla se orea y se desmenuza, o bien con un bacalao desalado. Pero bueno, viendo que soltaba el jugo las verduras y que realmente es donde está todo el sabor, pues ahí viene un poquito el nacimiento de este plato. Y como bueno, pues esto probándolo y si está aquí todo el sabor no podemos
darle la forma a este plato y empezamos a cambiarlo. Asamos, el día que asamos la verdura, pues bueno, para los chicos, para la familia lo utilizamos. Entonces, una vez que tenemos la escalivada, una vez que ya tenemos todo, no le hacemos nada, si acaso alguna vez, depende, se puede retocar sin que llegue a cocer con un poquito de calor y un poquito de sal, y ya lo tendríamos, ¿no? Tendríamos la teníamos aquí, un biberón. Lo que pasa es que hay que decir que es importante que no se asusten, porque tú has dicho la idea, es decir, que aunque la vean que la verdura, es que si no, no sacaría jugo. Luego no es una verdura para luego sacarla a la mesa. No, además es importante, ¿eh? Más vale que se quede, como digo yo, más fea a la vista, pero al paladar, o sea, nos va a sorprender, porque si no la verdura va a estar cocida y no va a tener la esencia ni el sabor que vamos a querer. Bueno, este plato lo montamos con anchoa. De ahí viene el tema del salazón. Bueno, cambiamos un poco este plato, entonces lo montamos con anchoa. Anchoa nosotros, pues bueno, la anchoa o bien, si tenemos la oportunidad de que entren las traineras en Gandía, la hacemos, si no la compramos. Una anchoa de buen tamaño, hay veces que tenemos suerte que entra trainera en Gandía, una más grande de 45, y entonces hacemos anchoa. Pero si no, se compra una buena anchoa, una doble cero de un buen salazón, y es la que utilizamos. Pondríamos la anchoa, como está poniendo ahora Karim, pondríamos el jugo que tendríamos de la escalivada, lo pondríamos en el plato, pondríamos un poquito, cubriendo el fondo del plato. Luego le ponemos un poquito de aceite de oliva, aceite de oliva de 0,4, ¿no? En este plato no podíamos un virgen extra porque se nos apoderaría, creo que sería demasiado potente para este plato completo. Y nada, le montamos un poquito de hoja, un poquito de algo de sakura, de siso, un poquito de alfile, algo siempre para darle un poco de frescor a este plato. Lo está montando ahora. Un alito de cebolla, tenemos un pétalo de una flor, se lo pondremos también. Le pondríamos un puntito, simplemente un punto de Módena, de una reducción de Módena que hemos preparado. Módena en este plato un poco para desengrasar, lo utilizaríamos y ya está. O sea que el plato lo está terminando, le vamos a poner un poco de un rizo de cebollino. Y un poco sería la historia de este plato, ¿no? El plato, ya os he comentado que, bueno, que era cuando mi madre asaba las verduras, pues el jugo que soltaba, que era en sí el sabor de las verduras, pues bueno, considerábamos que es donde estaba toda la potencia y de ahí nació este plato. La verdad que este plato puede parecernos muy simple, muy sencillo, pero hay que probarlo, porque anchoas en salación se preparan en muchos sitios, se preparan únicamente simplemente con aceite, pero el contraste del caldo de la verdura, casi con ese reducto de que si ha pasado mucho más tiempo en el horno, con el salazón de la anchoa, veréis que el sabor es completamente... Seguimos con pastas marineros. Sí. El segundo plato, el siguiente plato, es un bogavante, vamos a hacer un bogavante asado con una sopa de naranja y miso. Bogavante, también de allí de la subasta de Gandía, compramos la naranja, que es un producto, por supuesto, valenciano, y bueno, y el miso. El miso, me imagino que saben lo que es. El miso es la soja fermentada, se hace pues un poco al estilo de la anchoa, se hace a capas con un cereal, con un arroz integral, con sal, se fermenta hay un hongo que se las ayuda a esta fermentación, que es el cojiquín. Y nada, depende del tiempo que tengamos el miso fermentando, pues 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, cambia el color, cambia la textura, el sabor, el coste y también el nombre, ¿no? Hachimiso o miso, depende del tiempo que tenga en la fermentación. Este plato también es un plato a mí, la verdad que este plato me gusta mucho personalmente. De hecho, puedo comentar que la sopa de naranja y miso en este plato, pero también la podéis utilizar. De hecho, nosotros tenemos un plato con pesca, también lo utilizan para un pescado azul, para un pescado graso, para una caballa, por ejemplo. Podría ir perfectamente también. Por cualquier plato que tenga así, cualquier pescado que tenga una textura un poco más grasienta y ya perfecto, ¿no?
pondríamos la naranja, el zumo de naranja, hemos puesto un poco de naranja, las hemos colado, ponemos un poco de chalota, hemos picado chalota porque es una cebollita más suave que la cebolla normal. Ponemos el miso, un poquito de miso. Es importante el miso, que el miso no tiene que tener calor. O sea, si lo utilizamos para algo caliente, siempre fuera del fuego, una vez retirado del fuego, nunca debe cocerse, ¿no? El miso que de hecho ahora hay algún, dice, no se ha descubierto que regenera la flora intestinal, pero perdería sus propiedades, ¿no? Y su sabor. Entonces el miso siempre, en este plato, en este caso concreto, es frío, pero si no fuera frío, siempre, una vez que lo utilices para una sopa de miso, algo fuera del fuego, una vez que hemos sacado del fuego, lo ponemos. Lo batimos un poquito para que el miso se integre bien y se deshaga. Esto lo vamos a colar, o sea que en sí la chalota lo que queremos es que le aporte ese sabor. Un poquito de vinagre de arroz también le ponemos a esta sopa. El vinagre de arroz es un vinagre más suave. Si no encontramos de arroz, pues podemos utilizar un vinagre de mesa, pero bueno, si es de arroz. Lo colamos, una vez que hemos disuelto el miso y lo tenemos todo bien integrado, lo colaríamos. Y el siguiente paso, después de colarlo, lo pasamos bien por una batidora o bien por una Thermomix, donde queramos, con aceite de oliva. Aceite de oliva estamos igual que antes, del 0,4, no virgen extra. Y vamos a emulsionar. Vamos a emulsionar la sopa con el aceite. Aquí tenemos cociendo lo del último plato. No, el bogavante es un plato valiente para comerse a las 9:30 de la mañana, ¿eh? ¿Quién se lo come? No. Más valiente opino yo que son los callos, pero... También, pero que vamos, y es lo que más le mando, un bogavante. sí. No, pero ahí es cultura y es costumbre, o sea que no te sorprenden porque ya sabes en la plaza que toreas, pero que sí que es... La verdad que tienen costumbre de... Pero luego a mediodía se vuelve a comer, ¿eh? No es que ya no se come hasta la noche, se come a mediodía otra vez. Sí, luego se vuelve a comer, por supuesto. Yo eso ya. La técnica digital, a ver, yo tampoco entiendo mucho de esto de la técnica. El fuego, ahora. Lo único en ese rito de los almuerzos, fijaros lo que son las cosas, lo único que no se come son los arroz. Arroz ahora le vais a hacer. ¿Habéis emulsionado Sí, la sopa? hemos emulsionado la sopa y un poco de aceite. Lo que comentaba Enrique del arroz, allí mira que es tierra de arroz y costumbre y cultura, pero igual que para el almuerzo y tampoco para la cena, no es costumbre. En casas particulares sí, en casa de cada uno, pero en el restaurante no. Se pide prácticamente nada, muy poco. Sin embargo, aquí sí que se consume arroz por la noche. Es tierra de arroz, o sea que es original, pero en casa sí que es costumbre, pero lo que es en el restaurante la verdad que se pide muy poquito, es el arroz. Bueno, tenemos ya la sopa preparada, ahora vamos a hacer el bogavante, lo vamos a marcar. El bogavante, la plancha. Un plato le pondremos un espárrago a este plato y le pondremos también un poquito de hueva de trucha. También buscaremos aquí, buscaremos el contraste de texturas según vayamos comiendo el plato. Buscaremos ese contraste de lo que será la hueva con el bogavante, encontraremos ese fuego. Y la sopa le va a aportar la sopa a la naranja le va a aportar un frescor, para mi gusto, muy interesante a este plato. Creo que es un plato además
tiene la combinación del frío de la sopa con el caliente del aguamante. Se queda como una buena tapa, ¿eh? Con estas mentiras se queda perfecto. La verdad que se queda buena tapa. Yo lo que comentaba anteriormente, o sea, nuestra barra al ser sentado, la verdad que la tapa a lo mejor tiende a ser un poquito mayor. Tanto son en plato como lo que comentaba con cubierto, porque es el sentado al final no es el protocolo del comedor o de la sala, pero sí que le sigue un poco la estela en tamaño, Vale, el bogavante intentaremos que se haga poco. El bogavante intentaremos que sea poco hecho, no queremos el bogavante que se haga mucho, que se nos seque. Yo que somos partidarios de una cosa, pero en este caso el bogavante sí que queremos. Podemos acelerar si quiere un poquito. Para este plato también hemos preparado un poquitito, una picadita de verduras, un salpicón de verduritas que lo llamamos nosotros, que ponemos un poco de pimiento verde, un poco de pimiento rojo, si tenéis amarillo también se lo podría poner, un poquito de zanahoria, todo la parte exterior con un pelador, todo muy finito, muy picadito, y es lo que le vamos a también aportar a este plato. Como os comentaba antes, también vamos a jugar un poco con las texturas del plato y le va a dar el puntito ese crujientito, la verdura, tanto el picadito de verduras como el espárrago que le vamos a poner, que le va un poco a flanquear lo que es el bogavante. Es un plato que se acaba en mesa, ahora lo vamos a ver. El camarero saldría a la mesa, en este caso a la barra, y llevaría la sopa en la jarrita y se acabaría en la barra. Le servimos un poquito y todo lo que servimos, tanto este plato como el siguiente, que también el caldo lo servimos en jarrita, lo vais a ver, le dejamos la jarrita al comenzar. Buscamos, esto sería el plato. Entonces llevaría el camarero y le pondríamos la sopita de naranja y miso. Tenemos mucha y le dejaríamos la jarrita al lado para que él se monte su propia fiesta particular y que él mínimamente le gusta un poquito más de sopa y quiere un poquito más de sopa. A mí me parece muy buena idea lo de dejar la jarrita al lado, porque muchas veces vamos a muchos sitios a comer en la barra o este tipo de cocina que te ponen un poquito y te quedas con las ganas de decir, oye, ¿y por qué no seguiría con la cuchara un poquito más? Porque a veces echan tan poquito que no te sabía nada. Entonces, lo de dejar la jarrita, ir tomando notas. Los que tenéis locales de este tipo de cocina, de ir dejando la jarrita, pues, si está muy bueno hay que disfrutarlo. De otra manera, te dejan como con el pecado, pero en la boca y ya está. No, hay que seguir con la jarrita. Y ahora vamos con el siguiente plato que yo he visto. El hervido valenciano no deja de ser patata, judía verde y cebolla, o acelga con patata y cebolla. Hay quien le echa zanahoria o alguna verdura más, pero lo normal son esos, y es un plato típico para cenar, hervido, únicamente con aceite y vinagre y nada más. Incluso hay quien lo machaca un poco, pero ese es el hervido. Entonces, yo veo que Manolo ha echado más ingredientes y además le ha echado para hacer un caldo de sabor a pescado, pero como hervido valenciano nosotros entenderíamos que es solamente la verdura hervida. Vale, como dice Enrique, es verdad, el hervido, el pollí, como lo llamamos allí, es verdura hervida. Este plato me recuerda mucho a la infancia porque de hecho hoy en día pues pasa que el tema de que el niño no quiere comer verduras y no hay forma de que coma verduras. Entonces este plato lo rescatamos de mi madre, nos hacía este hervido y siempre le ponía una bollita de pescado para que comieras las dos cosas, el pescado y la verdura, o sea, o no querías una cosa, no querías la otra.
por lo más que no quisiera la verdura, lo que pasa hoy en día los niños, si no, igual que la fruta, si no se pela, no se come. Pero tú eres más joven, pero yo, este plato era de los que sufrías, porque tú sabes que todas las noches cenaba con mismo hervido. En eso los valencianos nos ha costado, hemos sido demasiado metódicos y por eso hemos roto más tarde con las cocinas más creativas. Pero todas las noches serví. Sí, además, de hecho sigue esa costumbre. Sigue. Hay gente hasta que le pone un huevo cocido, que más hay alguna que le ha puesto, le pone un huevito cocido, o sea que sí que esa costumbre está muy instaurada en las casas. O sea que, de hecho, entonces este plato, pues bueno, el tema de comer un poco de pescado con la verdura y bueno, nos ponía la mollita. Entonces, trasladando este plato a la carta de Casa Manolo, pues sacamos lo que es hacemos el hervido, le ponemos, como habéis visto, la espina y la cabeza del pescado, sacamos todo el sabor, toda la esencia, lo colamos, le ponemos bastante aceite, como os comenté anteriormente, pero bueno, es una costumbre, me gusta porque la costumbre del hervido de comerlo yo de pequeño era, se ponía la verdura, se chocaba con el tenedorcito y luego se echaba un chorrito de aceite de oliva, entonces ahí viene esta costumbre. Lo colamos, lo emulsionamos un poco, también lo vamos a servir en jarritas, como vais a ver, y luego hacemos la pescadilla. Pescadilla se puede hacer con merluza también, particularmente y personalmente me gusta más con pescadilla. Considero que la pescadilla para este plato es un poco más fina, un poco pescadilla que no pese más de 2 kilos. Kilo y medio, sería lo perfecto, ¿no? Sacamos los lomos y merluza también se puede poner. Pero claro, se ponía la verdura con el pescado, entonces bueno, sacamos el caldo, lo emulsionamos, hacemos la pescadilla en la plancha y el caldo aparte, como vais a ver. También hay una versión de este plato que lo hacemos igual, pero le ponemos pues como llamo yo, una segunda piel de pan crujiente al pescado, le ponemos una lámina encima, sellamos, marcamos como todos los pescados primero por la piel y llevaría la laminita de pan y se quedaría, al comerlo el comensal, se quedaría esa textura un poco más crujiente. También lo hacemos así alguna vez. De las dos maneras lo hacemos. La pescadilla simplemente también poco hecha, como todo, nos gusta poco hecho. Primero por la piel, la aguantamos un poquito a la hora de hacerla, porque si no, la pescadilla es una carne un poquito menos firme y se nos subiría, se nos rizaría, ¿no? La piel tiraría. Entonces la marcamos un poquito aguantando al principio, ponemos simplemente un poquito de aceite en la plancha o en la sartén, un poquito de sal. Marcamos la cebolla y la judía o bien la marcamos, damos calda un poquito primero, o bien directamente escaldadita, un poquito cocida, nada, blanqueada, nada, muy poco, y la montamos ahora lo que veis encima del pescado, pero si lo marcamos en la... Una cocina totalmente sana y muy mediterránea. Para quien tiene problemas de coger peso. Siempre cebolla morada. O cebolla morada o cebolleta tierna. Me gusta a mí también. La cebolla normal no, pero morada o tierna. La tierna también me gusta bastante. Por lo que comentaba antes Enrique del tema de la jarrita, yo soy partidario de dejar las jarritas siempre, ¿no? Como comentaba anteriormente, yo soy. Pero sí que me gusta, tenemos algún plato a lo mejor un poco más denso, hacemos una ostra con un caldo de gallina y garbanzo. Y entonces sí que me gusta comentaros si es un caldo algo más denso y más fuerte, dejarla pero decirlo. Porque hay gente que a lo mejor se pone en todo el plato, no se le comenta, se pone y no le queda igual. Y a lo mejor no es lo mismo una cucharada, como digo yo, que un plato de algo, a lo mejor, pero bueno, una vez sabiéndolo y ya está un poco más denso, no habría problemas.
Vale, tendríamos la judía, que bien judía verde, o si no tenemos judía de esta plana, pues la gobi, unas tiritas de judía. Pondríamos, como os he comentado, bien escaldada, bien se marca un poquito en la plancha. Y quizás resulte más difícil encontrar variedades de judía verde que allí, que en el mercado hay muchas variedades de judía verde. Hay algunas que le llaman esas de metro, que son unas judías que miden 1 metro de largo. Hay muchas variedades y pueden cambiar y propiciar distintos sabores del plato esa misma variedad de judías. Aquí es más difícil encontrarlas. Sí, de hecho, allí hay que tener esa costumbre de para un arroz te las exigen. Entonces, si no tienes plana, garrofó, si no hay la judía, no. Vale, pues tendríamos el plato, llegaría como el anterior que hemos hecho, llegaría el camarero, tendríamos la pescadilla, aquí tenemos el caldo de verduras que hemos emulsionado, tendríamos también la sopita y haríamos lo mismo, lo dejaríamos, en este caso no diríamos nada, es un caldo suave y lo que os he comentado, un caldo corto para que sea un caldo que tenga todo el sabor del pescado, más suave de lo normal, no lo hacemos con un caldo de pescado como un caldo de un arroz ni mucho menos, o sea, un caldo más verdura y pescado simplemente las cocinas de la pescadilla. Y sería el tercer plato. Mañana, que te toca yo cambiar en el almuerzo, ¿qué plato vais a hacer? Mañana vamos a hacer la anchoa, hemos hecho el primero, con la escaribada, y luego vamos a hacer un buñuelo de bacalao, que es como digo yo, fondo de armario de casa Manolo. El buñuelo de bacalao se ha hecho ya allí, eso es como tener camisas blancas en el armario. Eso no hay mesa que no vaya y que pida unos buñuelos. Y vamos a hacer esos 2 platos. Más el buñuelo acostumbramos comerlo con la mano, con la textura de él, el cubierto para no romper. Y esos son los 2 platos que vamos a ofrecer mañana en la mañana. Yo propongo que, igual que decía Miquel que hay que ir a Navarra, hay que venir a Valencia a ver de verdad las barras de los bares, ir a Sala y Mus, que está a 5 kilómetros de Gandía, probar su cocina y veréis qué sorpresas encontráis en cuanto a este tipo de cocina que se hace, sobre todo para la mañana, para las 9:30 de la mañana. Os sorprenderá. Yo creo que para haber sido la primera vez que hace tu ponente, que tú metas un cable de cosas a cambio luego vienes a mi casa y me quitas un arroz. Eso no se cuenta. A ver, hay que contarlo todo. Yo creo que lo ha hecho muy bien y que va a tener que venir más veces a hablarnos y a traernos su cocina. Gracias. Me encantaría.